Hola, buenos días. Buenas tardes. El día de hoy vamos a ver el tema correspondiente a la siguiente sesión, que es medicamentos en cardiología intervencionista. Los temas que traté de abarcar, aunque ya mis compañeros en clases previas han ahondado han ahondado un poco más en ciertos medicamentos. Lo que vamos a tratar de ver es hoy anestésicos locales, medicamentos para optimización de acceso radial, vasodilatadores coronarios, vasoconstrictores coronarios, anticolinérgicos usados en reacciones vagales, fármacos que podemos usar en intervencionismo en contexto de cardiopatía isquémica, medicamentos usados en insuficiencia cardíaca aguda, arritmias y algunos medicamentos que podemos, bueno, un medicamento que podemos usar posterior al procedimiento. En cuanto a los anestésicos locales, como ya hemos visto y usado en algunas ocasiones, el medicamento más utilizado es la lidocaína, ya sea al 1 o al 2%. Dependiendo del acceso, va a ser la dosis que vamos a utilizar, que oscilan para un acceso femoral en 10 mililitros y el acceso radial o cubital alrededor de 2 mililitros. Se han reportado reacciones alérgicas a este tipo de medicamento menores al 1%. Para eso, podemos usar algunas otras alternativas en un paciente que ya conocemos que presentó alguna reacción a la lidocaína, como lo es la mepivacaína al 1% o la bupivacaína al 0.25%. Aún así, estos medicamentos pueden tener o causar algunas reacciones locales por su composición y nos podemos ayudar con bicarbonato. Hay una relación de que por cada 2 mililitros de anestésico local podemos usar 1 mililitro de bicarbonato para disminuir las reacciones en el sitio de inyección de este medicamento. Para la optimización de acceso radial, como sabemos, hay una gran variedad de estímulos que condicionan el espasmo radial. La farmacología va a estar encaminada a la disminución del tono vascular. Los medicamentos utilizados generalmente son calcioantagonistas, nitratos, que estos los vamos a usar inmediatamente posterior a lograr el acceso radial. Un cóctel habitual que se puede usar está constituido por 2 miligramos de verapamil, 200 microgramos de nitrato, 1 mililitro de lidocaína y la heparina a la dosis que ya conocemos. En este estudio realizado por Chen en el 2005, aquí él evaluó diversos regímenes de medicamentos para valorar cuál era el mejor que prevenía el espasmo radial durante el cateterismo coronario. Aquí en este estudio se separaron 3 grupos de pacientes. En el grupo A se evaluó la dosis de 3.000 unidades de heparina, 100 microgramos de nitroglicerina y 1.5 miligramos de verapamil. En el grupo B se utilizó 3.000 unidades de heparina y 100 microgramos de nitroglicerina. Y en el grupo C solamente 3.000 unidades de heparina. En este estudio, el grupo C se dio por terminada su ensayo debido a que el 20.4% de pacientes solamente con el régimen de heparina sola sin ningún otro medicamento presentaban espasmo coronario. Al final de este estudio se vio que entre el grupo A y el grupo B no hubo una diferencia significativa entre usar heparina y nitroglicerina con verapamil comparado con heparina con nitroglicerina. Es un estudio ya viejo, pero son de los que se encuentran en las referencias al usar o si buscamos qué cóctel sería el adecuado para estos pacientes y que se encuentra en varias referencias. Bueno, en cuanto a los vasodilatadores coronarios, como conocemos uno principal que es la nitroglicerina. Su mecanismo de acción es mediante que es un donador de óxido nítrico, tiene efecto tanto arterial como venoso. Hay que saber que la dosis
para una coronografía generalmente es de 100 a 200 microgramos, pero en cuanto a la administración que vamos a realizar, tenemos que tener en cuenta ciertas dosis. Con una dosis de 100 a 50 microgramos vamos a lograr una vasodilatación selectiva coronaria. Con dosis que van ya arriba de entre 100 y 200 microgramos, vamos a tener cuidado porque podemos bloquear hipotensión sistémica en nuestro paciente. Y con dosis arriba de 250 microgramos, lo único que vamos a causar es hipotensión sistémica sin un beneficio coronario. El modo de preparación de la nitroglicerina, que es el medicamento que usamos en sala, aquí debemos de conocer que los frascos vienen en presentación de 10 mililitros, que esto va a equivaler a 50 microgramos. A nosotros, como ya hemos visto en nuestro cóctel que preparamos, nos pasan 0.2 mililitros, que eso equivale a 1000 miligramos, y eso lo llevamos a una dilución con 10 cc de solución salina o 9 en este caso, y nos vamos a obtener que por cada mililitro vamos a tener 100 microgramos, que es generalmente lo que usamos cuando a la hora que pasamos nuestro medicamento posterior a obtener el acceso radial. En cuanto a pasando ahora por los vasoconstrictores coronarios, estos son medicamentos que se usan para pruebas de realización de espasmo coronario y pruebas de vasoreactividad. Los dos agentes principalmente utilizados, uno es la ergonovina. Ella se usa en dosis de 1, 5 y 10 microgramos. Su mecanismo de acción es por activación de los receptores serotoninérgicos. Hay que tener en cuenta que puede causar el espasmo coronario, pues obviamente efectos adversos como angina, isquemia, infarto, arritmias o náuseas. La acetilcolina es el otro fármaco que se usa habitualmente. Esta es una dosis, se usa en dosis de 10 a 100 microgramos. Dependiente de la dosis dependiente, puede causar vasodilatación o vasoconstricción. Y los efectos adversos que podemos tener son hipotensión, bradicardia y disnea. Estos medicamentos son los que se usan habitualmente para la provocación de espasmo coronario. Aquí en el registro japonés de la Asociación Japonesa de Espasmo Coronario, aquí se evaluó el pronóstico y las complicaciones, tanto de arritmias, y la seguridad de este tipo de medicamentos. Aquí en su imagen del lado izquierdo se ilustra una cronografía de un paciente que ya en la imagen C y D, ya con la realización del test con ergonovina, su prueba de espasmo era positiva. En este estudio se vio que no había, estos tests eran seguros, estos medicamentos, y se evaluó, como vimos, en un buen número de pacientes, más de 1200 pacientes, y se vio que estos medicamentos se pueden usar con seguridad y que no tienen una implicación clínica y pronóstica importante. Los medicamentos y a otras situaciones que nos podemos enfrentar durante la sala de hemodinamia o intervencionismo son las reacciones vagales. Esta va a estar caracterizada por una disminución súbita de la frecuencia cardíaca, la tensión arterial y por consecuencia el gasto cardíaco. Esta puede ser desencadenada por diversos estímulos, como el dolor. Entre ellos, el tratamiento, frecuentemente los medicamentos más usados es la atropina, la fenilefrina y la efedrina. Un poquito más adelante voy a hablar un poco de la dosis de estos medicamentos. Los fármacos que se usa en el intervencionismo, el objetivo principal de estos en la cardiopatía isquémica, como ya se mencionó en clases previas, va a ser y van a estar enfocados a reducir la carga trombótica, mejorar la permeabilidad miocárdica y perfusión, control inmediato de los síntomas, reducir el riesgo de trombosis y minimizar las complicaciones hemorrágicas. En la fase aguda hay medicamentos que en base al contexto clínico del paciente son los que se van a utilizar. La nitroglicerina en dosis sublingual, esta la podemos usar de 0.4 miligramos cada 5 minutos con un máximo de 3 dosis. Y la dosis intravenosa que también nos sirve para
como un medicamento antihipertensivo la vamos a usar de 10 microgramos minuto y vamos a ir ajustando acorde a parámetros hemodinámicos y la presión arterial. Hay que tener en cuenta que tenemos que evitar su uso o tomar suma precaución en pacientes que cursan con infarto del ventrículo derecho, con una presión arterial sistólica menor de 90 y su uso concomitante con inhibidores de la 5-fosfodiesterasa. Otros medicamentos que vamos a usar en la fase aguda, en la cardiopatía isquémica, es el tratato de metoprolol o el atenolol. El metoprolol lo vamos a usar a dosis de 5 miligramos IV cada 5 minutos, según lo tolerado, hasta 3 dosis máxima. El oxígeno es un medicamento que, bueno, otra medida que tenemos que tomar, que es que en hipoxemia clínicamente significativa, con saturación menor al 90%, vamos a iniciar con una cánula nasal y si esta medida no responde, vamos a escalar a una mascarilla facial. El uso de betabloqueadores se evaluó también en este análisis que fue publicado en el 2013, ya hace algunos años, igual con un gran número de pacientes, en donde se vio el beneficio usado de estos medicamentos en las primeras 24 horas posteriores a un síndrome coronario agudo. Aquí, esta tabla que es en cuanto a la mortalidad, se vio que el metoprolol está a favor, bueno, favorece o disminuye la mortalidad. El total de eventos en el grupo control fue mayor, casi por 100, un poquito más de 100 pacientes comparado con los que se usaron beta bloqueador, y esto dio una diferencia estadísticamente significativa. Otra causa por la cual usamos los betabloqueadores en la fase temprana es porque también disminuye la presencia de taquiarritmias ventriculares. Igual, estos estudios y en este metaanálisis se demostró que el uso de betabloqueadores disminuye la presencia de este tipo de arritmias. De igual manera, el uso de betabloqueadores disminuye la tasa de reinfarto con una P estadísticamente significativa, y como vemos el total de eventos en los pacientes que usaban betabloqueadores fueron 520 comparado con el grupo control que era de 660. Como pudieron ir viendo en estas gráficas, hubo estudios que ya se han revisado en nuestra formación de cardiología y que todo esto sustentan el uso de betabloqueadores en esta fase aguda. Las conclusiones de este metaanálisis y en la base de uso de estos medicamentos es que el uso de betabloqueadores mejora la mortalidad a corto plazo sin el aumento de complicaciones potencialmente letales. Se asoció el uso de betabloqueadores a una reducción significativa de arritmias ventriculares y menores tasas de reinfarto sin un aumento del riesgo de choque cardiogénico o accidente cerebrovascular. Como ya vimos, este estudio evaluó el inicio del medicamento en las primeras 24 horas. Debemos de considerarlo en todos los pacientes con un infarto, con elevación del segmento ST, con una plena indicación en pacientes que tienen FEBI de menor de 40%, que no tenga contraindicaciones para este uso de medicamentos, pero también tenemos que tener en cuenta que no hay un consenso sobre su duración o el tiempo que va a estar en tratamiento del paciente con este tipo de medicamentos. Otro medicamento que tenemos que usar en la fase aguda o tener en cuenta que nuestro paciente debe estar administrando son los IECAS y los ARA2. Estos tienen una completa indicación en pacientes que tienen FEBI menor de 40% o cursan con congestión pulmonar. Hay que tener precaución en pacientes con hipotensión y que tengan una contraindicación para el uso de este tipo de medicamentos. Este medicamento igual se evaluó en este estudio que fue alrededor de 100,000 pacientes, ya publicado ya hace bastantes años, que son uno de los estudios con los cuales se fundamenta el uso de estos medicamentos en las guías. Y aquí se vio el uso de diversos regímenes de IECA. Y las conclusiones finales a este estudio, se vio que la mortalidad a 30 días era menor en los pacientes que usaban este medicamento, y pues de ahí que se fundamenta
su uso hoy en día. De ahí que estas tienen una clara indicación en las guías actuales con niveles, con una indicación clase 1, con nivel de evidencia A para el uso de estos medicamentos. En el contexto de una insuficiencia cardíaca aguda, debemos de conocer o prever que esta va a estar asociada generalmente con un infarto anterior y asociada con una pérdida del 40% de la masa ventricular izquierda. Sospecharlo en pacientes que tienen disfunción ventricular derecha, alguna valvulopatía, taponamiento cardíaco, embolismo pulmonar o arritmias. La definición de choque se define como una presión arterial sistólica menor de 90 milímetros de mercurio con una adecuada reanimación, y en el IAP-CHOC 2, en este estudio, se agregó que tenía que durar más de 30 minutos y tenía que llevar el uso de aminas, con signos clínicos de hipoperfusión y las alteraciones bioquímicas que ya conocemos. En este estudio publicado en el 2010, se comparó el uso de dopamina con norepinefrina en el tratamiento de choque. Este estudio fue muy importante porque aquí sí demostró que la norepinefrina y la comparada con la dopamina no era ninguna, era significativamente mejor que la otra, en base a la estancia hospitalaria, pero sí se vio que la norepinefrina tenía menor riesgo de arritmias con una P estadísticamente significativa. Y en este mismo estudio, evaluando en el contexto de diferentes tipos de choque, se vio que la norepinefrina era mejor para todo, la tendencia era mejor para todos los tipos, los tipos de choque evaluados. Ya se evaluó el hipovolémico, el cardiogénico y séptico, pero si era con franca tendencia que era la mejor droga que podríamos usar en pacientes con choque cardiogénico. De ahí su uso en este tipo de indicación. Como conocemos, la dosis de dopamina, si la llegamos a utilizar, que cada vez es menor su desuso por la amplia disponibilidad de norepinefrina, van desde dosis de 0.5 microgramos kilogramo minuto hasta dosis de 20 microgramos kilogramo minuto. La norepinefrina se usa en dosis de 0.05 a 0.4 microgramos kilogramo minuto, y con esta vamos a obtener una adecuada estimulación alfa 1, beta 1 y menor estimulación beta 2, como consiguiente aumento de las resistencias vasculares sistémicas y como consecuencia aumento del gasto cardíaco, que es lo que buscamos en un paciente que curse con un choque cardiogénico. Otro contexto en que podemos usar otro tipo de fármacos es en un paciente que se presenta con algún tipo de arritmia, que puede ir con arritmias de QRS estrecho o QRS ancho. Como conocemos, una de las más frecuentes, que se presenten con taquicardia sinusal, flúter auricular, fibrilación auricular, reentrada intranodal o taquicardia atrial multifocal. O las que pueden ser de QRS ancho, que es puede ser una taquicardia ventricular, paciente que tiene FB, una taquicardia fibrilación supraventricular con aberrancia, una taquicardia con preexcitación o ritmos ventriculares. Como nos encontramos en el contexto de un paciente que está en un estado crítico en la sala de hemodinamia, aquí lo primero que tenemos que usar o recordar es el algoritmo de taquicardia. Aquí lo que debemos de ver si nuestro paciente es, documentar la frecuencia cardíaca y si la taquicardia está causando datos de inestabilidad, como lo son hipotensión, alteración del estado de alerta, signos de choque, isquemia con dolor precordial o falla cardíaca aguda. Si esta taquicardia está causando alguna de estas circunstancias, lo que debemos proceder a hacer es una cardioversión sincronizada. Si no hay una presencia de algún signo de inestabilidad, lo que se recomienda es iniciar con maniobras vagales
Si es regular, usar el uso de adenosina, betabloqueadores o calcioantagonistas. Y aquí la dosis recomendada de adenosina inicial es de 6 miligramos, y si se requiere podemos administrar una dosis de 12 miligramos. Estos son los medicamentos que podemos usar en base o que nos marca los algoritmos del BLS y del ACLS para la contención de este tipo de casos que se nos pueden presentar en la sala de hemodinamia. La adenosina, como ya sabemos, la podemos usar en dosis de 6 y de primera intención, y después escalar a una dosis de 12 miligramos. Otros medicamentos, como mencioné, podemos usar calcioantagonistas, entre ellos el verapamil y el diltiazem. Medicamentos que podemos usar también son la amiodarona o digoxina, dependiendo del contexto de nuestro paciente, pero siempre con lo mal que el algoritmo, los que vamos a usar son de manera intravenosa adenosina o calcioantagonistas. En base a esto, hay otro tipo de presentación que se nos puede presentar en la sala de hemodinamia. Si nuestro paciente cursa con con una actividad eléctrica sin pulso y tiene un ritmo el cual no es desfibrilable, tómese desfibrilable como ritmos como lo son la taquicardia ventricular o la fibrilación ventricular. Aquí el ciclo va a ser continuo de reanimación, que ya nos ha tocado en una que otra ocasión realizarlo. Aquí la dosis o la droga que vamos a utilizar es la epinefrina a dosis de 1 miligramo cada 3 a 5 minutos. Y si nuestro ritmo, o como lo marca el algoritmo, es desfibrilable, vamos a obviamente a usar a la desfibrilación. Y si no tenemos pulso o el ritmo no es desfibrilable, podemos usar medicamentos como la amiodarona en dosis de 300 miligramos en bolo, seguido de 150 miligramos. Bueno, aquí tenemos algunos trazos de los casos que se nos pueden presentar que hay que tener en cuenta y conocer ampliamente los algoritmos que debemos utilizar. Otra de las drogas que podemos usar o fármacos para las taquicardias de QRS ancho es la procainamida, la lidocaína, el magnesio. Todo esto va a depender del contexto que se nos presente en nuestro paciente. Otras complicaciones que se nos pueden presentar en la sala de hemodinamia son la presencia de bradicardia. Aquí hay que tomar en cuenta que debemos de saber si tiene alguna causa, ya sea por medicamentos, alteraciones electrolíticas, o si es consecuencia del contexto que estamos viviendo en un infarto. El medicamento de primera elección es la atropina. Para la bradicardia sinusal, esta debe de ser o debe de causar síntomas o datos de inestabilidad. En dado caso de que la atropina no cause efecto en ese momento, podemos apoyarnos de marcapasos temporal. Podemos tener el contexto de pacientes que se presenten con bradicardia sinusal, bloqueo AV de primer grado, bloqueo AV de segundo grado MOVITS 1, bloqueo AV de segundo grado MOVITS 2 o inclusive bloqueo AV completo. El algoritmo del ACLS lo que nos marca en el contexto de estos pacientes con inestabilidad es de igual manera evaluar si tiene datos de inestabilidad nuestro paciente, y lo que vamos a comenzar es con la dosis de atropina. Se pasa una dosis de 0.5 miligramos y se va a repetir cada 3 a 5 minutos con un máximo de 3 miligramos. En caso de que esto no mejore, porque muchas veces no va a suceder así cuando tenemos una alteración de la conducción aurículo-ventricular, lo que tenemos que hacer pues es, como marca el algoritmo, usar un marcapasos de primera intención. Se puede usar transcutáneo o lo mejor, lo que tenemos en la sala de hemodinamia ante estos casos, si todavía no revertimos la causa que puede ser la isquemia, colocación de un marcapasos transvenoso. Pero aquí los medicamentos que vamos a usar, bueno, como ya mencioné, es la atropina, la dopamina y la adrenalina. Hay otros medicamentos que podemos usar ya después del procedimiento. Aquí les quiero mostrar una imagen, son 3 imágenes. La de su lado
izquierdo es un paciente previo a que se realice el cateterismo. La imagen del centro es un paciente después de que se le administró la dosis de vasodilatador. Como vemos, hay un incremento del diámetro. Y la imagen de su lado derecho es la misma geografía de otro paciente, perdón, del mismo paciente posterior a término del procedimiento. Aquí en este estudio, que algunos de nosotros ya lo leímos, se evaluó un medicamento para prevenir esto, que pueden cursar los pacientes con la oclusión de la arteria radial posterior al procedimiento. Aquí se evaluó esta dosis, 500 miligramos de nitroglicerina comparado con placebo, que el placebo era solución salina nada más, y se evaluó después a estos pacientes de manera ultrasonográfica. Aquí se vio que la tasa de oclusión de la arteria radial era mucho menor en el grupo de nitroglicerina comparado con el grupo placebo, y de igual manera fue significativo este estudio para poder utilizar este régimen. Obviamente hay que tener en consideración que la dosis de nitroglicerina es de 500 microgramos y, como ya les comenté en un principio, tenemos que ver que el paciente no tenga alguna contraindicación para la administración de este medicamento. Aquí en este estudio concluyó que se asoció con una incidencia reducida de oclusión radial, pero se tiene ciertas limitaciones que mencionan los autores, debido a que hay que evaluar bien qué fármacos se usan de manera contemporánea en los diversos centros que realizan este tipo de procedimientos, que los oclusores radiales pueden ir desde oclusores muy rudimentarios con parches hasta las bandas de compresión que ya conocemos, que esto todavía no se ha estandarizado en todo el mundo. Entonces hubo muchos pacientes que tenían diferentes o se usaban diferentes dispositivos, y eso pudo haber influido un poco en el estudio. Otro régimen que se evaluó fue la inyección de nitroglicerina subcutánea posterior al término del procedimiento transradial. Aquí igual se dividieron dos grupos, cada uno contó con 94 pacientes, y aquí el medicamento que se evaluó fue vía subcutánea, y aquí se vio una marcada reducción en la evaluación posterior de la oclusión de la arteria radial. Sí, como ya vimos, igual se evaluó los pacientes pre-procedimiento y post-procedimiento. Igual se vio que el diámetro de la arteria y la oclusión era mucho menor en los pacientes que del grupo de nitroglicerina. Entonces, aquí los fármacos que ya revisamos y ante las situaciones que nos podemos presentar, es que los medicamentos que vamos a usar, obviamente los que se usan de manera principal, que ya vimos que son los anticoagulantes, los antiagregantes, los fibrinolíticos, debemos de conocer que estos medicamentos van a estar determinados por el tipo de procedimiento que vamos a realizar. Hay que tener en cuenta las complicaciones que se nos pueden presentar durante el procedimiento, y no olvidar las complicaciones que se pueden presentar tras la utilización de acceso radial en base a los medicamentos que vamos a utilizar. Y eso sería todo.